¿Existieron las brujas? ¿Cuál es su realidad histórica? ¿Quieres entender mejor el pensamiento mágico? ¿Eran las brujas como la sociedad actual nos las pinta? ¿Cómo pudo ser que fuesen cruelmente asesinadas decenas de miles de mujeres en Europa acosadas de brujería? Decenas de miles de mujeres fueron asesinadas y torturadas cruelmente en toda Europa. ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron los motivos reales detrás de este fenómeno? ¿Cómo evolucionó esta cultura de culto a la naturaleza y a la sanación a través de plantas a lo largo de los siglos? ¿Qué hay de realidad detrás del fenómeno de la magia y la hechicería? ¿Los vuelos de las brujas eran reales? ¿Qué hay detrás de las noches de lujuria y desenfreno llamadas aquelarres? ¿Qué fue del pensamiento mágico? Te contamos la verdadera historia de todos estos acontecimientos desde una perspectiva histórica y mística en nuestra serie documental. A día de hoy no podemos definir con exactitud la fecha y lugar donde surgen las primeras nociones de hechicería y magia. Pero sabemos que su existencia data de al menos 5000 años de antigüedad. Se sabe que las prácticas rituales para influir sobre el entorno se remontan a diversas culturas protoeuropeas muy antiguas, al antiguo Egipto, Mesopotamia, la India védica, entre otros. En las culturas griega y romana había grandes asociaciones entre la magia, la sanación y la mujer. Entre los más conocidos destacan los misterios eleusinos, rituales de iniciación en honor a Demeter, diosa de la vida, agricultura y fertilidad, y a su hija Perséfone. En ellos se rompía el ayuno con el uso del kíkeon, bebida que se componía de un potente psicoactivo en el que los participantes en dichos ritos alcanzaban estados de revelación mística. En estos misterios aparecía la idea de un mundo inferior, de una vida después de la muerte. Y se sospechaba que se empleaba cornezuelo de centeno y quizá algún otro elemento psicoactivo como psilocibes o amanitas. En la época romana, antes de la llegada del cristianismo, se extiende por todo el imperio el culto a Diana, diosa de la caza, la naturaleza y la luna. Dentro de un marco de rituales orientados a buscar fertilidad, en los que se emborrachaban con pociones que favorecían las visiones del mundo ultraterrenal. Figuras similares a esta diosa aparecían en otras culturas mediterráneas, generalmente acompañadas de otras ninfas. También en Roma, la magia era una creencia muy extendida. Los augures romanos eran funcionarios del Estado que se encargaban de la magia benéfica, mientras la magia maléfica era perseguida y castigada.
El pensamiento que imperaba en la época clásica apuntaba a que los dioses estaban sujetos a las mismas pasiones que los hombres y al poder del mal. En la hechicería del mundo antiguo eran esenciales las sustancias y las preparaciones que se combinaban y aplicaban ritualmente para alterar las pasiones o recobrar el equilibrio. Con el establecimiento del cristianismo en Europa, todo cambia. Los esfuerzos por la unificación religiosa en Europa proscribieron primero y condenaron duramente después. Todo este conjunto de prácticas festivas de adoración a la naturaleza todavía seguían realizándose en muchos territorios distintos y sus raíces se anclaban a tiempos remotos. Con el paso de los siglos, lo que fueron inocentes prácticas ancestrales de respeto y adoración a la tierra, se fueron tildando de actos dirigidos por el diablo, siendo reprimidos con gran violencia por la justicia civil y eclesiástica, dando lugar a actos salvajes y crueles contra las mujeres. A medida que se demonizaban estas prácticas, el propio pueblo generaba mitos y fábulas cada vez más fantásticas. A estas mujeres, ya calificadas como brujas, se les atribuía poderes más allá del que el conocimiento de las plantas y una vivencia más conectada a la existencia les otorgaban. Las acusaciones de brujería contra las mujeres se repetían en muchos países de Europa. Las fábulas más increíbles que se contaban en las aldeas se magnificaban desde los púlpitos, dando lugar a una psicosis social sin precedentes. Se llegó a un punto tan desmesurado que realidad y ficción se entremezclaban sin distinción. Fruto de ello, nació una macabra campaña de represión contra la mujer y otras religiones o prácticas no cristianas. En sus primeros años, paganismo y cristianismo convivieron en armonía. De hecho, muchas de las tradiciones cristianas como la Pascua y la Navidad se establecieron en los solsticios de verano e invierno, coincidiendo con fiestas destacadas de las antiguas tradiciones paganas. En el mundo romano se sucedieron emperadores paganos y gobernantes con simpatías hacia el cristianismo. Cuando Constantino se vio premiado por la victoria, fue generoso con el Dios que se le había otorgado, proscribiendo las creencias y prácticas de los paganos. El cristianismo comenzó, pues, a ser asociado por el pueblo a los antiguos dioses y demonios sin mayores cortapisas. A medida que el cristianismo se extendía por la Europa rural, el pueblo llano apenas hacía distinción entre el relato de Jesús y María y su propia versión de la Madre Tierra y su Hijo. Ambas religiones parecían compaginarse y los más sabios eran el centro de autoridad de aldeas, como antaño.
Mientras el paganismo tuvo fuerza social, coexistió de una forma tolerada, pero cuando el proceso de cristianización fue completado, la postura social cambió implantando un código moral rígido, donde había creencias rectas y superiores y creencias siniestras inferiores. El nuevo orden traería consecuencias de una adversidad incalculable para la mujer, que parecía estar más predestinada al mal que los hombres según los textos bíblicos. A medida que avanzaban los siglos, la Iglesia iba endureciendo su postura y la condena se va transformando en auténtica persecución, una herramienta utilizada en muchos casos para mantener el orden y reforzar su propia autoridad. Esto generó de una forma directa un desempoderamiento de la mujer y supuso siglos de penuria para el género femenino. Para comprender mejor el fenómeno de las brujas, debemos ponernos en la piel de la mujer medieval. Una mujer de carácter rural con una articulación cultural que no pasaba por un proceso educativo como el que sucede en la actualidad. Hablamos de individuos mucho más conectados con la realidad de la naturaleza, ya que vivían la realidad de forma mucho más directa, menos racional. Por aquella época se daba gran importancia a las emociones, a los fenómenos ambientales, la religión, las fábulas y los mitos. Durante la época medieval, el uso del lenguaje era ya mucho más limitado y la forma de pensar era totalmente distinta a la presente. Ese uso de las plantas y esa mayor ligereza en el intelecto permitían un sistema cognitivo mucho más balanceado hacia el mito. Una concepción del mundo más sutil y el arraigo del pensamiento mágico. Diremos que el sustrato sociocultural que predominaba en esta etapa era más cercano a lo que hoy por hoy podemos llamar pensamiento mágico. Este atribuía importancia y daba como válidos aspectos de la existencia que desde la llegada del racionalismo serían desestimados. Desde esa perspectiva, se puede entender mejor las prácticas rituales que realizaban las mujeres y también que hubiese espacio para un sinsentido de represión violenta como el que aconteció. Posteriormente, en el siglo XVII en Europa se impulsó el racionalismo. Esta teoría ha configurado esencialmente nuestra forma de pensar hasta hoy. El racionalismo instauró la ciencia, la lógica y la razón como única forma de aproximación a la existencia, desterrando cualquier alternativa de aproximación a la realidad. Con el paso de los siglos, aquellos fenómenos que estaban muy vivos y presentes en la cultura popular se han convertido en vestigios superficiales de una realidad antigua que a día de hoy nos es complicado comprender. El pensamiento mágico es más primitivo incluso que el pensamiento religioso. Es la conexión esencial entre ser humano y naturaleza. En él se empleaba la plegaria, el conjuro y el ritual como procedimientos basados en la imitación y repetición orientados a lograr un fin para el hombre. Desde entonces, se observa que la repetición de una oración y de una acción tienen un poderoso efecto en el inconsciente. Cobra así sentido la realización del ritual.
se revela que la reiteración de la palabra influye sobre la programación de la mente, dotando de sentido a esa oración. Es difícil remontarse a los orígenes del pensamiento mágico, pero ya desde la antigüedad clásica se recogen los primeros documentos que hablan de ciertas mujeres con capacidad de transformarse a voluntad y transformar a otros animales. Tenemos que hacer un esfuerzo por intentar entender estos fenómenos en los que se buscaba favorecer la apertura de la percepción a través del uso de sustancias que hacían de puente entre el mundo lógico y lo sobrenatural, soltando las estructuras racionales y abriendo la mente a un contacto con la realidad sutil. Todas estas percepciones han estado muy presentes en la historia de Europa y no pierden intensidad hasta la llegada del siglo XVII, siglo de Descartes, Galileo y Newton, donde surge el advenimiento de la razón y desaparecen gran parte de los vestigios del pensamiento mágico, para bien y para mal. Para conocer mejor lo que sucedía en los aquelarres, necesitamos conocer con mayor profundidad cómo vivía la mujer medieval. En esta época, gran parte de la población rural vivía en pequeñas comunidades de pocas familias, muchas veces alrededor de una parroquia y en un entorno dominado por un señor feudal que tenía casi plenos poderes sobre sus súbditos. Las familias dormían juntas en una única habitación, conviviendo incluso con los animales en algunos casos. Bajo esos techos eran frecuentes las palizas, los incestos y los abusos constantes sobre mujeres y niños. Las mujeres eran altamente reprimidas en casi todos los aspectos y vivían una existencia precaria y miserable. Algunas mujeres partían de una tradición de gran conocimiento de las plantas que se usaban con fines curativos, de fertilidad y para pequeños remedios caseros. Desde hacía siglos se venían realizando encuentros paganos o fiestas en honor a la fertilidad de la tierra, representada por el macho cabrío. En estas ceremonias eran habituales el uso de ungüentos elaborados a base de plantas con propiedades psicotrópicas que permitían a la mujer evadirse de un entorno altamente represivo. Datura estramonio, belladona, mandrágora e incluso hongos y sapos eran usados en estas celebraciones. Al principio tenían un carácter más inocente y eran puros festejos donde a veces se hacían burlas al poder, parodiando al señor feudal y al párroco. Porque este es el cáliz de mi sangre. Nos la vamos a beber toda. Pero a medida que pasaron los siglos, estos rituales se tornaron en fiestas más salvajes, donde la mujer se evadía de este contexto opresivo en orgías de gran desenfreno y, en algunos casos, todo tipo de aberraciones.
Los primeros aquelarres, cerca del año 1000, no son más que un lejano remanente del paganismo, donde los siervos celebran un inocente carnaval en el que honraban a la luna para influir sobre los bienes terrenales. Las fiestas se celebraban el 1 de mayo, cerca del solsticio de verano, y solían ubicarse en una gran landa, las lindes de un bosque, en un dolmen céltico o en un cruce de caminos. Las mujeres viejas encendían allí unas velas para honrar a Diana. La realidad histórica de estas celebraciones está constatada y revela una profunda necesidad de la comunidad de abrir un espacio donde dar rienda suelta a las pasiones y a la lujuria en una época tan restrictiva. Toda la congregación gozaba de la excitación adicional que proporciona el miedo a ser sorprendidos y a perder la vida, o aún peor, afrontar el infierno de dolores y torturas que ejercían los represores de la época. Recordemos que en esta época los vasallos vivían en grupos cerrados donde no se podían casar con personas de otro lugar, ni tampoco con primos ni familiares. Por ello, en el aquelarre estallan las atracciones naturales que se trataban de contener. La mujer de la época sentía terror por los embarazos, ya que resultaba imposible mantener la descendencia en caso de darse fuera de la estructura del matrimonio. En paralelo, quería evitar tener muchos hijos para no dar satisfacción al señor o al sacerdote, con perpetuas ansias de aumentar el número de siervos. Se cree que en algunos aquelarres las brujas untaban el extremo de las escobas con un ungüento tóxico